Entonces, abre tu Biblia en la carta que Pablo le escribe a Filemón para empezar a estudiar lo que esta carta, que aunque es muy breve, ¿no? Aunque es relativamente muy pequeña, si te fijas ahí en tu Biblia solo son 25 versículos, es un capítulo, pero el reto que Pablo nos deja a través de esta carta es enorme. El reto que Pablo nos va a dejar a través de esta porción, estoy seguro que va a retarte como lo ha hecho justamente conmigo, porque lo que vamos a estar estudiando, el propósito de la carta es llevar a dos personas que están en conflicto, llevar a dos personas en las que seguramente hubo algo que generó enemistad o discusión, por lo menos, lo resuelvan y resuelvan esas diferencias. Y sabes, muchas veces eso es más difícil, muchas veces eso es más pesado de lo que quizá alguna vez tú y yo hemos llegado a considerar, porque involucra dejar el orgullo, involucra dejar a un lado la necesidad de ver que el daño que me hicieron es pagado. O por el contrario, si estamos del otro lado, involucra reconocer, involucra humillarnos y reconocer la realidad de que fallamos e hicimos mal. Involucra darle la razón a otra persona, involucra ponerme en sus zapatos y decir, ok, perdón. ¿Sabes? Y muchas veces, quizá lo que nosotros hicimos no es como, ¿por eso te enojaste? Ay, ¿por eso te sentiste? ¿Por eso lloraste por cómo te dije esto? Sí. Sí, e involucra eso. Arreglar un conflicto no solamente es humillarnos, es ponernos en los zapatos de la otra persona, esa empatía por los sentimientos de la otra persona, y lo que a lo mejor para mí no es grave, a lo mejor para esa otra persona sí lo es. Por eso resulta difícil muchas veces tratar de arreglar esos conflictos, esas enemistades, porque el orgullo no nos permite posicionarnos ahí. Y muchas veces, te repito, eso no es fácil. Muchas veces pedir perdón con un genuino arrepentimiento o perdonar sinceramente es más difícil que cualquier otra cosa que se nos pueda llegar a demandar hacer. Y la carta que Pablo escribe a Filemón tiene este propósito: animar a Filemón a que reciba a alguien llamado Onésimo, un esclavo que había escapado de su casa, y que lo recibiera, pero ya no como un esclavo, que lo recibiera ya no como un traidor que había dejado la casa de Filemón, y que de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley romana, Onésimo merecía recibir un castigo por lo que había hecho, y Pablo le dice, ya no lo recibas como un esclavo, más bien ahora recíbelo como un hermano en la fe. Es más, le dice Pablo, recíbelo como si fuera yo mismo a quien estás recibiendo. Entonces, con esto en mente, y antes de entrar a estudiar la porción de hoy, déjame hablarte un poco de esto. Pero el hombre fue creado por Dios como un ser relacional. El hombre fue creado por Dios como un ser relacional. Es decir, Dios puso en nosotros la necesidad de experimentar la compañía y la cercanía de otras personas a nuestro alrededor. Quizás unos más que a otros,
¿no? Quizás hay algunos que disfrutan más de estar rodeado de personas y se llenan de energía cuando están rodeados de personas, pero quizás hay otros que eso los drena, eso les roba energía, eso los cansa, pero al final de cuentas todos fuimos creados bajo la necesidad de experimentar la compañía y la cercanía de otros, ¿no? Ya sea en la salud, ¿no? Que alguien esté ahí con nosotros atendiéndonos, ya sea para ir y enfrentar alguna situación, hey, acompáñame, hey, vamos, hey, ora por mí, hey, este tipo de cuestiones en donde se hace evidente que fuimos creados bajo esa necesidad. Dios lo declara en múltiples ocasiones a través de toda la Escritura. La primera vez que lo dijo así: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y esto no solo aplica hacia la unión de un hombre con una mujer en matrimonio, que es el contexto que generalmente se le da a esta porción, ¿no? Cuando escuchamos este versículo, no es bueno que el hombre esté solo, inmediatamente lo aterrizamos a que por eso el hombre tiene que casarse, ¿no? Por eso el hombre y la mujer tienen que unirse en matrimonio. No, aplica también a que no es bueno, a que no es saludable que el hombre esté solo, hablando desde un contexto de comunidad o de relación con otros. Te repito, a través de la Escritura podemos encontrar este principio en múltiples ocasiones, porque es mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro está ahí para levantarlo, pero hay de aquel, dice la Escritura, que está solo. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino más bien estimúlense al amor unos con otros. Aún si vamos al Nuevo Testamento, cuando un grupo de maestros de la ley vinieron con Jesús para preguntarle cuál era el mandamiento más importante, la respuesta de Jesús es: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y amarás a tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo. En otras palabras, Jesús apunta todo el propósito de la ley hacia las relaciones, Primeramente con Dios como fundamento, amarás al Señor tu Dios, y posteriormente hacia los demás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, en este sentido, Dios a través de su palabra nos deja principios sobre los cuales debemos basar nuestras relaciones para que esas mismas relaciones se conviertan en una fuente de paz, para que esas relaciones se conviertan en una fuente de bendición, de ánimo, porque de lo contrario, cuando basamos nuestras relaciones fuera de los principios de Dios, esas relaciones se vuelven un caos y se vuelven tormento y terminan en división, terminan en separación, terminan en enemistad. Y es justo esto lo que Pablo trata de hacer con esta pequeña carta que escribe rogándole a Filemón que reciba a Onésimo, de tal forma que la relación entre ellos sea restaurada y para testimonio de la gloria del poder de Dios actuando en sus vidas. Entonces, ahora sí, acompáñame a Filemón, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa.
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienen hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por Onésimo, mi hijo, a quien engendré en mis prisiones. Comienza versículo 1 diciendo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Prisionero de Jesucristo. Y esta es una de las 4 cartas que la tradición ubica o llama como las cartas de la prisión, ya que fueron escritas justamente en un momento en el que el apóstol Pablo estuvo como prisionero. Algunos creen, de acuerdo a las evidencias, que Pablo experimentó en múltiples ocasiones diferentes tipos de arrestos, algunos estando directamente en prisión, en una celda, en un calabozo, pero en otras, como en este caso, estuvo bajo un arresto domiciliario. Entonces, a diferencia de un arresto en prisión, Pablo tenía cierta libertad, ¿no? Podía tener alguien acompañándolo, podía tener, como en este caso, alguien que escribiera por él las cartas. Pablo simplemente dictaba y la otra persona escribía lo que nacía en el corazón de Pablo. Y estas 4 cartas, Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, son escritas mientras Pablo está preso. Algunos creen que en Roma, otros como que no están muy de acuerdo dónde probablemente pudo llegar a estar. Algunos creen que es en Roma, algunos otros creen que es en Éfeso, pero Pablo escribe esta carta estando como prisionero. Por eso en el versículo 1 y en el versículo 9, Pablo apunta hacia su condición. Ahora, quiero que medites en esto, porque a pesar de que Pablo está en prisión, y como él mismo lo menciona, en el versículo 9, Pablo ya es de edad avanzada, ya es un hombre grande. Además de eso, Pablo es alguien que ha aprendido a llevar sobre su cuerpo las marcas y las heridas de los golpes, del castigo, de la tortura por predicar el evangelio. Pero a pesar de eso, es alguien que no ha perdido el ánimo. A pesar de eso, es alguien que no ha perdido el interés ni la capacidad de amar, de servir, de edificar a la iglesia de Jesús. Y ese era el fundamento de la autoridad que Pablo tenía, no solo sobre la vida de Filemón y sobre la vida de Onésimo, sino el fundamento de la autoridad que Pablo tenía sobre todos aquellos que estaban a su alrededor. Mira cómo lo dice en el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, le dice Pablo a Filemón, aunque tengo libertad en Cristo, aunque tengo la autoridad para mandarte a que hagas lo que te conviene, le dice, más bien te ruego, te ruego. Es decir, aunque Pablo tenía hasta cierto punto la libertad, pero sobre todo la autoridad en Cristo de exigirle a Filemón que hiciera lo correcto, que en este caso era recibir a Onésimo en ese amor genuino, en lugar de ordenarlo que lo haga, le ruega que lo haga. Hey, te ruego que hagas esto.
te ruego que recibas a Onésimo. Y si te fijas aún desde la misma introducción, Pablo viene dirigiéndose a Filemón y recordándole ese amor y cariño que genuinamente tenía por él. Si te fijas, versículo 1 dice al amado Filemón, y no solo eso, toda la sección desde el versículo 4 al 7, Pablo resalta cualidades de Filemón que son impresionantes, cualidades que son dignas de mencionar, cualidades que son dignas de reconocer. Me llama mucho la atención lo que Pablo dice al final del versículo 7. Pablo le dice, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Porque por ti, oh hermano, han sido consolados los corazones de los santos. Entonces no sé si puedes sentir el aprecio, no sé si puedes sentir ese tono de amor, de ternura, el valor que Pablo le da a Filemón al reconocerle todas estas cosas que había en su carácter. Y si te fijas, no solo por él, Pablo expresa un amor y un cariño genuino, no solamente por él, sino por Apia, que de acuerdo a la tradición se cree que era su esposa, la esposa de Filemón, y por Arquipo, que se cree que era su hijo, el hijo de Filemón y de Apia. Y no solo por ellos, sino que Pablo abarca y abraza con ese amor genuino y con ese cariño a la iglesia que se había establecido en la casa de Filemón. Mira cómo lo dice versículo 2, a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces esto nos habla de que, obviamente, que la casa de Filemón, que Filemón había puesto su casa como era la tradición anteriormente, hasta el siglo III, es que la gente se comienza a congregar de manera que normalmente o como nosotros lo hacemos, pero anteriormente, por la persecución y todo lo que se vivía, la gente tenía que reunirse en casas, muchas veces escondidos, y la casa en la que se reunían, de acuerdo a la cantidad de gente, pues se escogía la más grande. Entonces probablemente la casa de Filemón sí tenía esclavos. Nos habla de que Filemón era alguien con recursos amplios. Entonces probablemente la cantidad de gente que se congregaba en esta iglesia también era una cantidad importante. Pero me llama la atención que Pablo, en este amor genuino, no deja fuera el manifestar un amor y un interés genuino por la iglesia, específicamente por la iglesia que se había levantado, que se había establecido en la casa de Filemón. Y sabes, uno de los anhelos que Dios ha puesto en mi corazón es ver que en este lugar se congrega un grupo de personas con un interés y un amor genuino por esta iglesia. Porque cuando hay eso, cuando hay un interés, cuando hay un amor genuino, habrá una disposición para ser parte de una comunidad que sirve. Cuando hay un interés y un amor genuino, habrá una disposición por pertenecer a una comunidad que edifica, que suma con gozo. Y si tú eres uno de ellos, porque sé que en este lugar hay gente que verdaderamente ama y ha adoptado este lugar como su iglesia local y que sirve y que se interesa y que suma con gozo. Y si tú eres uno de ellos, déjame decirte que eres el resultado, la respuesta de una oración incesante. Que eres la respuesta de una oración bañada en lágrimas. Que eres la respuesta de una oración bañada en fe, creyendo que Dios hará la obra. Y doy gracias a Dios por ello.
Y doy gracias a Dios por esa gente que verdaderamente ama y se interesa por este lugar como su iglesia. Porque no es mi iglesia, gracias a Dios. No es mía, es la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia que Él está edificando, es la iglesia por la cual dice la Escritura que está ataviando, que está poniendo hermosa para que cuando Él venga, lo recibamos como Él merece ser recibido. Entonces, Pablo manifiesta, Pablo expresa este amor, este interés genuino por la iglesia que estaba en la casa de Filemón. Ahora, quiero que medites en esto, porque en este contexto de relaciones, que es el propósito de la serie, el propósito de la carta, bajo ese amor genuino que Pablo tiene, primero por Jesús y por quien está dispuesto, como él mismo lo dice, a sufrir la prisión, a sufrir el castigo, y por ese amor que tiene por Filemón y que tiene por Onésimo y que tiene por la iglesia, Pablo se involucra y busca que haya una reconciliación y una restauración entre ellos. ¿Te das cuenta? Es decir, Pablo no es indiferente a lo que sabe que está pasando entre Filemón y Onésimo. Ahora, quiero que medites en esto, porque la forma en la que Pablo se involucra en el asunto no es en un tono de crítica. La forma en la que Pablo se involucra en el asunto no es en un tono de menosprecio, no es en un tono de arrogancia, sino por el contrario. Pablo se involucra bajo ese amor y ese interés genuino que tiene por Filemón, por Onésimo y por la iglesia. Pablo se involucra revestido de humildad, sacrificio y amor. Humildad, sacrificio y amor. Haya pues en ustedes el mismo sentir, dijo Pablo, que hubo en Jesús, quien se despojó a sí mismo y se vistió de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Entonces, eso que Pablo había escrito, eso que Pablo había escrito, ahora le tocaba realmente vivirlo. Eso que Pablo le había escrito a los filipenses, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Jesús. Ahora le tocaba exponerse y revestir su corazón de eso que él mismo había aconsejado que hubiera en otros. Entonces quiero que medites en esto, porque si como creyentes, como discípulos, no estamos dispuestos a revestirnos con humildad, con sacrificio, con amor, difícilmente buscaremos resolver, difícilmente nos va a interesar reconciliar y restaurar los conflictos que se presenten, ya sea en nuestras propias relaciones o en las relaciones de las personas que nos rodean. Simplemente las cosas se van a quedar así, sin hablar, sin llegar a un arreglo, sin tratar de reconciliar, las cosas. El problema es que cuando un tema no es resuelto, no queda neutral. El problema es que cuando algo no se soluciona, no se arregla, no se habla, no se trata, no desaparece, sino por el contrario, comienza a germinar ciertas raíces de amargura, ciertas raíces de resentimiento, ciertas raíces de enemistad, y entonces aquel hermano o hermana con el que antes tenía una cierta relación, por no arreglar lo que se tenía que haber arreglado, comienza a haber una distancia, una separación, una indiferencia,
y termina quizá con odio, rencor, resentimiento. Mira lo que dijo Jesús con referencia a este tema, con referencia a las relaciones personales. Juan 13:35. Ve para allá, por favor. Y no pierdas Filemón, ahorita vamos a regresar ahí. Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. En esto van a conocer, dijo Jesús. No le busques, no trates de inventar algo diferente. En esto van a conocer que son mis discípulos, y de todas las cosas que Jesús pudo manifestar que teníamos que hacer, Jesús dijo es el amor que puedan tenerse entre ustedes, lo que los van a identificar como mis discípulos. Ahora, y este es el punto, porque el amor entre nosotros no solo se hace evidente cuando todo va bien. El amor entre nosotros no solo es genuino cuando compartimos los mismos gustos, cuando compartimos opiniones, cuando compartimos formas, cuando compartimos estilos. El amor genuino no solamente lo es porque decimos que somos familia. Sí, somos familia, entonces el amor, no. No lo digo yo, no me veas a mí. Lo dice Jesús. El verdadero amor, ese que nos distingue como verdaderos discípulos, es el que a pesar de las diferencias, verdaderamente nos mantiene unidos. Es aquel que a pesar de que se presenta un conflicto o no coincidimos en formas, en estilos, en lugar de levantar divisiones, en lugar de generar críticas, en lugar de tratar con menosprecio, busca reconciliar y restaurar la relación, tal como Jesús lo haría. En esto conocerán que son mis discípulos. Pregunta, ¿pero cuántas personas seguirían estando en tu vida? ¿Cuántas personas seguirían estando en tus oraciones? ¿Cuántas personas seguirían estando en tu lista de personas gratas si verdaderamente nos amáramos como Jesús nos mandó a amar? ¿A cuántas personas has sacado de esa lista simplemente porque amamos como se nos antoja amar? Y Dios me habló a mí en esto. O sea, si alguien fue acusado con esto, fui yo. Y lo viví esta semana. Y a alguien en que habíamos confiado, a alguien en que habíamos puesto cierta confianza, a alguien en que nos traiciona, nos engaña. Y si soy honesto, en mi corazón empezó ese de, y ojalá esto, y le voy a escribir y la sangre hierve cuando hay este tipo de cosas. Y Dios me dio mi buen zape espiritual con esto. Me dijo, ¿por qué no pides bendición mejor por esta persona? ¿Por qué no pides restauración mejor por esta persona? ¿Por qué no pides mejor que Dios le muestre el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida y que a quien necesita seguirlo es a Él? En lugar de estar contaminando tu corazón con todo lo que estás pensando y sí, ante esto lo único que me quedó fue reconocer con vergüenza, que estoy muy lejos de esto, que la oración de Jesús, al menos desde mí, está muy lejos de ser respondida. Ahora, entonces otra vez, ¿cuántas personas seguirían estando en tu vida, en tus oraciones,
en tu lista de personas gratas si verdaderamente amáramos como Jesús nos ha mandado amar. Ahora quiero que veas este otro lado, porque aunque Pablo no está directamente involucrado en el conflicto, al contrario, lo vamos a ver más adelante, pero Pablo va a decir, Onésimo me ha servido, me gustaría quedármelo para que me siguiera sirviendo, pero no, vamos a hacer lo que es correcto. Y aún Pablo se ha visto servido por Filemón. Si tú lees la carta a los Colosenses, ahí se menciona a Arquipo, quien muy probablemente era el pastor o el que estaba a cargo de la iglesia que estaba en la casa, y ahí se menciona cómo esta iglesia ha favorecido el ministerio de Timoteo. Entonces, Pablo el conflicto entre Filemón y Onésimo, Pablo no tiene nada que ver, no ha sido afectado por este conflicto, pero al enterarse de lo que pasó, aunque Pablo no está involucrado en el conflicto, al enterarse de lo que pasó entre ellos, Pablo se convierte en un agente que busca traer reconciliación y que busca traer restauración a la relación. Y quiero que veas lo profundo de esto, porque Pablo no se inclina a favor de uno o del otro. Pablo no le da la razón a uno y condena al otro, no busca justificar a uno y responsabilizar al otro. No. Y ojo, no es que Pablo minimice o ignore el error, el daño, lo vamos a ver también más adelante, pero hubo un daño de testimonio, hubo un daño de probablemente se pudo llegar a levantar un chisme porque Onésimo prefirió huir que quedarse con su amo Filemón. Entonces, pero lo vamos a ver más adelante. Y Pablo mismo lo dice en el versículo 19, si algo te debe o si en algo te dañó, entonces hay una conciencia en Pablo de que Onésimo hizo algo mal, de que Onésimo falló en lo que le correspondía hacer, pero sobre eso Pablo tiene la capacidad de tratar de resolver el asunto, no desde una posición amo-esclavo. Pablo trata de resolver el conflicto no desde una posición deudor-endeudado, sino desde la realidad que ambos eran pecadores redimidos y que ahora ambos tenían que darle cuentas al mismo Señor. Desde ahí Pablo trata de arreglar el conflicto. Ambos son pecadores redimidos por la sangre de Jesús. Y ambos, tanto Onésimo como Filemón, iban a tener que dar cuentas por lo que cada uno decidiera hacer o no hacer. Por eso la intención de Pablo es, como creyentes que ahora son los dos de Jesús y de su evangelio, arreglen esto. Que no quede así esto, sino arréglenlo. Y quiero que veas lo interesante de esto. Porque el que Filemón recibiera a Onésimo, el que lo perdonara, el que lo recibiera, iba a servir como una oportunidad para dar testimonio a la iglesia que estaba en su casa del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios. Y no solo eso, y esto fue lo que, si Filemón recibía a Onésimo, iba a afirmar y le iba a dar credibilidad al amor que Filemón decía tener. ¿Tiene sentido eso? No solamente iba a ser un testimonio para la iglesia de decir, el amo ofendido recibió al esclavo que lo ofendió, sino que además iba a validar y a darle credibilidad a ese amor que tanto resalta Pablo a través de la carta. Por tu amor, el corazón de los santos han sido consolado. Y esa acción iba a validar y le iba a dar credibilidad a lo que Filemón
manifestaba. Me encanta y amo esto. Y si no me he rendido es por esto. Luis, ¿nos pusimos de acuerdo en qué íbamos a ver hoy? No, digo, está mal. Pero lee una porción en donde dice que el amor sea sin fingimiento. Y es eso. El que Filemón recibiera a Onésimo iba a validar que el amor de Filemón era sin fingimiento, que no era algo nada más así y véanme y qué bonito soy y qué buena onda soy y que no, era la prueba para que ese amor fuera verdaderamente validado, porque sabes, es fácil amar a quien nos ama, es fácil amar a quien nos respeta. Es fácil revestirnos de misericordia con aquellos que nos dan la razón. Es fácil revestirnos de gracia con aquellos que nos apoyan. El verdadero reto está en hacerlo con los que no están de nuestro lado. Ahí está el reto. Por eso el verdadero amor es ese que nos distingue como discípulos. Se afirma y se valida cuando estamos verdaderamente dispuestos a ver y a tratar a quienes no están de nuestro lado con la honra y con la gracia con la que Jesús los trataría. ¿Quieres saber si tu amor te distingue como discípulo? Medita en esto, cómo ves y tratas a aquellos que no están de tu lado, a los que son difíciles de amar, a aquellos con los que constantemente estás teniendo choques. ¿Los ves y los tratas con la honra y con la gracia con la que Jesús los trataría? Y tu respuesta es sí, entonces, gloria a Dios, porque tu amor te distingue como un discípulo de Jesús. Y si no, al igual que yo, con vergüenza tenemos que arrepentirnos porque estamos lejos de lo que Jesús dijo que debemos ser y hacer. Entonces medita un poco en esto, porque nuestro llamado como discípulos ante un conflicto, ya sea personal o en el que nos enteremos que haya, no es tratar de encontrar a un culpable, no es tratar de hacer bandos entre buenos y malos, no es condenar al que actuó de manera equivocada. Ese no es nuestro llamado. Y ojo, no estoy diciendo que el llamado sea a ignorar lo que está pasando o minimizar lo que se hizo, no. O a no establecer límites, no estoy diciendo eso. Sería una interpretación errónea. Si yo te dijera ignora, pasa por alto, si te quieren pisotear, pues tú deja que te pisoteen, total, ama. No. Tenemos que poner límites, tenemos que tomar medidas cuando es necesario tomar medidas. Pero cuando verdaderamente hemos experimentado el amor de Jesús, como Él dijo, así como yo los he amado, cuando hemos experimentado su amor y cuando permanecemos en Él, entonces de manera natural se produce en nosotros un anhelo genuino por reconciliar el conflicto y traer restauración mediante el amor y la gracia. Ese es nuestro llamado. Cuando hemos experimentado verdaderamente el amor de Jesús, traer reconciliación, traer restauración mediante el amor y la gracia. Jesús lo dijo así. Acompáñame a Mateo 5, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sabes? Algunas veces Dios va a permitir que quedemos en medio de un conflicto solo para hacer evidente qué es lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces vamos a ocupar la posición de Onésimo, los que hemos ofendido. Muchas veces vamos a ocupar la posición de Filemón, quienes nos ofendieron, el papel de víctima. Pero algunas veces Dios va a permitir que quedemos aquí,
en medio, con el propósito de que veamos cuál es nuestra reacción, con el propósito de que veamos qué palabras salen de nosotros, con el propósito de que veamos qué señalamos de la otra persona, con el propósito de que nos demos cuenta con qué intención decimos lo que decimos. Muchas veces Dios permitirá que, al igual que Pablo, quedemos en medio para hacer evidente si buscamos mediar para que exista una reconciliación o si terminamos contribuyendo para generar más resentimiento, más amargura, más división. Ken Sandel, o como se pronuncie, un escritor cristiano, si alcanzas a ver, dice: Dios busca transmitir su gracia a través de pacificadores y usarlos para disipar el enojo, mejorar el entendimiento, promover la justicia y alentar el arrepentimiento y la reconciliación. Pero sabes, muchas veces, en lugar de disipar, ser agentes que disipan el enojo, nos convertimos en agentes que le echan más combustible al fuego. Y no, sí, el otro día también a mí me dijo, y me hizo, y me quitó, y me puso, y dijo, y en lugar de disipar el enojo, mejorar el entendimiento, promover la justicia, alentar el arrepentimiento y la reconciliación, terminamos levantando y haciendo más grande la brecha entre ellos y aquellos. Mi oración es que aprendamos a habitar en el amor y en la gracia de Jesús, ese amor que nos capacita para verdaderamente convertirnos en pacificadores, en agentes que traigan paz, justicia, que aclaren el entendimiento, promuevan el arrepentimiento y la reconciliación. Y por eso vamos a tomar también la Santa Cena el día de hoy, porque siendo enemigos de Dios, habiendo ofendido a Dios de todas las formas que pudimos haberlo ofendido, Él trajo reconciliación y restauración. Y ahora tenemos un puente para llegar a Él, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es lo que hoy Jesús nos ofrece. No solamente reconciliación, perdón y restauración, sino la posibilidad de caminar, de disfrutar, de entrar a una vida eterna con Él. Entonces, ¿por qué no, mientras pasan los muchachos de la alabanza y se va repartiendo los elementos de la Santa Cena, pues ahí te pones a cuentas con Dios y le dices: Dios, perdón porque he sido más un agente que esparce el fuego que un agente que trae reconciliación y paz?